Hola, profe. Yo, Pedro, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué, profe? ¿Cómo está? Bien, hermano, acá en la jugada. Qué bien, qué bien. ¿Y ¿Qué cómo va? dicen los kaiserlianos de pila? Hoy les vamos a escuchar a ver qué. Ah, ya. Vamos a ver qué dicen. Sí, pero esperemos un ratico y ya charlamos. Hágale, hágale. Bueno,
Bueno, buenas noches, queridos compañeros. Muchas gracias por participar nuevamente a esta quijotada que es el semillero en inflexiones fenomenológicas. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles la programación de las lecturas que espero que podamos hacer durante este periodo académico. Permítanme un segundo, busco el archivo. Bueno, ya encontré el archivo. Entonces se los voy a enseñar. Entonces, semillero de inflexiones fenomenológicas, febrero 2025. Entonces, el siguiente plan de lecturas tiene como finalidad crear un espacio de disertación académica encaminada a la problematización y la disertación filosófica. Se ofrece como una bitácora de viaje encaminada a orientar una serie de reflexiones sobre los temas de la percepción, la corporalidad, la carne, las derivas con lo invisible y lo espiritual. Ya es muy amplio y pues toma como inspiración al fenomenólogo Merleau-Ponty. Todos los textos los conseguimos, los que van a aparecer en este cronograma. Les recomiendo encarecidamente que los consulten mientras tienen abierto el correo electrónico de la UNAD. ¿Por qué? Porque el enlace Drive pertenece propiamente a esa red de Gmail. Entonces por ahí usted puede consultar esto. Entonces tenemos una primera aproximación a Merleau-Ponty, pero desde el contexto. Claro que el periodo académico anterior estuvimos trabajando a Merleau-Ponty y trabajamos creo que unas 3 obras, pero aquí queremos hacer una contextualización un poco más amplia de la filosofía de Merleau-Ponty, y para ese efecto arrancamos con una historia del cuerpo y el sentir, Merleau-Ponty y la tradición filosófica. Vamos a trabajar la introducción del capítulo 7, apropiaciones, Merleau-Ponty y el propio cuerpo de Husserl. Esto lo escribe Esteban A. García. Pinchando acá el enlace, usted entra a ese documento. Entonces, miremos, ensayemos, que el enlace funcione. Efectivamente, funcione. Y pues vean ustedes que me lleva mi correo electrónico de la UNAD. Entonces, eso implica que debo poner mis credenciales, ya mi clave. Inmediatamente usted consulta en su celular, mecanismo rápido de seguridad de la IA esta. Entonces uno prácticamente le da a probar y bueno, ingresa a esa red ahí.
Creo que está como demorado. Entonces, sí soy yo. Sí soy yo. Déjeme entrar. Y acá tenemos introducción. Dice en francés, l'homme n'est plus qu'une de relation. ¿Quién dice eso? Pues Saint-Exupéry, ¿quién más lo iba a decir? En un libro muy bello, Piloto de Guerra, y lo cita Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción. Interesante, ¿no? Parte con una cita de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Más o menos la traducción ahí, me perdonarán los legos expertos en francés, eso quiere decir, el hombre no es más que un nudo de relaciones. Antoine de Saint-Exupéry. Si no han leído el Principito, léanlo. No sean hijo de madres. ¿Ya lo leyeron de casualidad? Sí. Sí. Ah, bueno, yo sí, ya me estaba asustando que aquí estudiando filosofía y no han leído el Principito, el colmo. Entonces, vean ustedes, ahí comienza la historia para que ustedes lo sepan. Y bueno, esa es la primera lecturita, la tenemos ya ahí en el archivo. Una historia del cuerpo y del sentir. Muy bonito ese libro, lo recomiendo. Es un contexto perfecto que nos va a ayudar a darnos motivos y razones de por qué estamos abordando a Merleau-Ponty, cuáles serían las pertinencias de Merleau-Ponty, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a la fenomenología de la percepción. A la fenomenología de la percepción, lo mismo, acá está también el documento de la fenomenología de la percepción. Ah, carajo. No, ya sé por qué pasa esto. Ya les cuento. Pues en el drive que hemos creado, está en el drive que hemos creado, que está acá. Entonces, lecturas fenómenos. Ustedes entran a esa carpeta, por favor. Y acá va a estar toda la bibliografía que vamos a trabajar a lo largo de este pequeño seminario, podemos llamarlo así. Entonces, aquí están todos los textos que hemos seleccionado. Está este librito de fenomenología existencial de Louis Penn, pues que se lo regalo, me parece muy bueno. Hay algo de Merleau-Ponty, hay mucho de Merleau-Ponty en esta fenomenología, fenomenología existencial de Louis Penn. Entonces, muy pertinente para también contextualizar. Entonces, ustedes entran a ese archivo y consultan. Y ahí está la cosa. Entonces, vamos a la fenomenología de la percepción. Vamos a mirar el prólogo. El prólogo, pues, para también abordar esa obra tan importante. Todo el mundo habla de Merleau-Ponty y la fenomenología de la percepción, pero a ciencia cierta no sabemos qué nos ofrece esa obra para que nos motivemos a involucrarnos más en la obra de este pensador. Pues bueno, el prólogo, en la página 7 a la 20, hacerle el análisis. Luego nos vamos a ir a una selección de fragmentos de la fenomenología de la percepción. Tenemos 3 sesiones para dedicarle a eso. Entonces, ahí está para los que quieran meterle el diente directamente a la obra de Merleau-Ponty. Luego vamos a ver El ojo y el espíritu, un texto muy sugestivo que nos va a mostrar a ver hasta dónde podemos problematizar este tema de la pregunta, ¿acaso usted no tiene cuerpo? Entonces, el ojo y el espíritu, porque me parece muy interesante, y esto lo hablábamos con Pedro, de que Merleau-Ponty, siendo un autor muy de la percepción, de los sentidos, y de un momento a otro su obra se va para el tema de lo invisible, lo espiritual. Eso me parece muy interesante porque, digamos, es un truco dialéctico, podríamos decirlo así. Es un truco dialéctico del autor, pero nos interesa saber cómo y por qué lo hace. ¿Cómo podemos pasar de lo visible a lo invisible? ¿Cómo podemos pasar de los sentidos a la espiritualidad? Yo creo que eso es
hay que ver cómo hace esa maniobra teórica este autor y por qué haciendo esa maniobra teórica obedece al método fenomenológico. Yo creo que también es muy interesante ver cómo podemos decirlo, en esa metonimia de el ojo y el espíritu, pues es una relación metonímica, para decirlo en términos de figura literaria, porque esa metonimia tiene sentido para la fenomenología y para la actualidad, ¿cierto? Para la actualidad, porque ¿cómo diablos de lo sensible pasamos a lo invisible? Eso me parece absolutamente deslumbrante de ese autor poder comprender ese giro. Y luego vamos a mirar lo visible y lo invisible. Vean ustedes también otra obra muy metonímica, muy del juego de las palabras. Y aquí nos interesa preguntarnos cómo partiendo de lo visible llegamos a lo invisible. Y bueno, en lo invisible pues ocurren temas muy importantes como los relacionados con la memoria viva, la creación artística, la parte afectiva. Ahí hay muchas cosas que indagar. Entonces, esta reunión tiene como propósito primero que se enteraran de la programación que vamos a dedicarle a esta primera parte del periodo académico, por lo menos hasta junio, yo creo. Y me gustaría entonces que ustedes, ya teniendo ante la vista suya los temas, pues que se matricúlese, como dice la UNAT, matricúlese al periodo 16.2, 16.3, 16.4, pero bueno, aquí es matricúlese acá, hacernos una presentación tipo relatoría, digo yo, como lo hemos venido haciendo, eh, con el rigor, eh, así como yo lo he percibido y ustedes han entendido muy bien lo que significa hacer una exégesis filosófica. Entonces la invitación es a que ustedes escojan el tema que más se adecua a sus intereses, a sus gustos, y nos lo presente en una fecha determinada que también usted puede sugerir, empezando desde marzo, digámoslo, de la otra semana. Entonces, por ejemplo, Juan Sebastián Valle se matricula en este texto y yo me comprometo para presentarlo el jueves 6 de marzo. Ahí está. Yo comienzo siendo el primer doliente de este ejercicio. Y pues así ustedes me van contando quién, quién se arroja al mar. Yo. ¿Quién? ¿Quién digo yo? Juan Manuel. ese Wilder lo delató, papá. No, yo me inscribiría en la del ojo del espíritu. Ya, yo Por sabía que a usted le iba a gustar ese, hermano. Usted que le gusta ver el por espíritu. Rota, A ver si nos enseña el espíritu. Wilder, ¿para qué fecha? A ver, Vemos calendario. ¿va a ser por orden o qué? O en desorden? Bueno, entonces en ese caso yo lo haría para ver. Usted está para el 6 de marzo, ¿cierto? Entonces yo estaría como que para el... Yo me acuerdo que cuando yo llegaba aquí, yo me acuerdo para que yo me acuerdo demasiado frío además. ¿Para cuándo, amigo? ¿De marzo puede ser? ¿Marzo? Sí, ¿Marzo qué? 16. 16. ¿De verdad nos va a hacer reunirnos un domingo, hermano? Ah, bueno, espere. Vea, Entonces, vea. Mira que estoy compartiendo pantalla aquí, es las fechas. dejémoslo para el... 13 de marzo, vea. Sí, hágale, 3 de marzo. Está bien. Listo, hermano. 13 de marzo, el señor Wilder. Muy bien, muy bien.
¿Quién más? Estamos, creo que solamente somos 4, ¿no? Ah, ya somos 5. Profe, ¿Quién dijo yo? súper. Pedro. Yo, Pedro, me inscribo no para el prólogo de fenomenología de la percepción, sino para el de los fragmentos. Yo me meto en uno de los fragmentos. Ya, este fragmento, ¿cómo lo llamamos, mi rey? El ponle fragmento 1 es el del campo fenomenal. El campo fenomenal, sí, señor. ¿Y Yo para qué? creo que ya lo habían seleccionado. ¿Otro? ¿No eso nadie? Hágale. Hola, hola. ¿Qué pasó con hola, hola? Perdón, aquí. Sí, no, yo creo que ese fragmento ya está seleccionado. Ya está separado. Ya está separado, pero no por nadie. Solo por usted. Listo, entonces ese es el mío. Entonces ponlo para íbamos a ver, calendario. 13 de marzo. Estoy viendo. Íbamos Está en, 6, 13. está el 6, está el 13, el El 20 20. entonces. Listo. Pedro. Gaibor. ¿Qué fecha dijimos? 20. Espérate. Marzo, 6, 13, 20. Bueno, listo, mijo. Muchas gracias. Tenemos otro fragmento de Merleau-Ponty. ¿Cómo llamamos a este fragmento, Pedro? Fragmento 2. Esos sí no están separados. Esos sí no los tenemos separados. Ah, bueno. El 2 y Fragmento el 3 3. no lo tenemos separado. Bueno, toca separarlos. ¿Qué dice el profe Juan Manuel? No es Heidegger, ¿no? Pero por ahí podrían haber cositas. ¿Qué dijo Juan Manuel? ¿Qué fue? Aquí estoy, pero yo pensé que ibas a exponer todo el libro vos, ¿no? El primero. ¿Qué iba qué, mi hermano? Ibas a exponer todo el libro, ¿no? El de la historia, el cuerpo y el sentido, creo que es. ¿O Ah, no lo no, vas a no, no, exponer? no. Tengo que prepararme. ¿Sabes? Sabes que hay que prepararse, que es una ejercitación, ¿cierto? Por ejemplo, Sócrates se preparaba. Y vos Claro. sabías que Sócrates se preparaba hablando con Diotima de Mantinea, ¿no? Él tenía Ah, ya una pues. reunión previa con la nena, echaba una charlada. Y después del diálogo con Diotima, tomaba decisiones. Entonces, mi rey, tú me dirás, ¿Qué queda de todo ese pues lugar mira, mágico que has construido? El castillo. gracias, muy querido Juan Manuel, Listo. qué piropazo. Está el fragmento 2, fragmento 3, todavía no sabemos qué fragmentos son esos. Si tú Tienes que ver todo. quisieras de pronto explorar fenomenología de la percepción, ¿nos podrías contar de pronto qué fragmento te interesaría releer y socializar? O si Pues no, yo, sí, ajá. o si no, tenemos lo visible y lo invisible, que Uf, qué también, rico. No, pero Wilder es el del ojo invisible. Él quiere ver el ojo. Ay, Dios mío. pero el ojo del espíritu, hermano. Yo, yo hasta el momento creo que Merleau-Ponty en su fenomenología de la percepción es muy claro. Y yo te había comentado que planteaba la cuestión de lo del mundo percibido, la cuestión el problema del mundo, que eso Bueno, incluye la cuestión de los otros también. Eso es como la fragmento uno y fragmento 2.
me interesa muchísimo la cuestión de la mundanidad, de cómo define la cuestión epistemológica de las condiciones del conocimiento. Bueno, entonces por lo que veo, quieres trabajar el problema del mundo, porque estás hablando de la mundanidad. Claro, claro, y es por la cuestión del artículo que se está escribiendo como producto. Entonces, porque Extraordinario. es por eso, como para no, tú sabes que ser profe implica leer muchas variopintas eh, voces de místicas, de ojos. Entonces, no me quiero desviar de a mucho por Dale, Juan economía Manuel. mental. Ujú. ¿Te parece si te ponemos para marzo 27? Sí, marzo 27 está bien, es ¿Está bien un para ti? buen Bueno, día. buen día. Listo, mi hermano. Marzo 27, ya quedaste ahí planillado. Muchas gracias. El problema del mundo, Ujú. un problemazo. Además, porque es un Ah, concepto también muy cerquita de Heidegger. sí, sí, sí. E igual el Merleau-Ponty es muy claro, ¿no? Cuando arranca hablando de cómo él va a unir esa cuestión de sujeto-objeto a partir del cuerpo y a partir de allí que comience esa epistemología, pues, no planteada, que sí le discute mucho a Husserl. Hasta ahí. Creo que es muy importante, pues porque creo que el problema que tenemos nosotros al tener estas corrientes analíticas, bueno, analíticas no, corrientes continentales en disputa con los analíticos, que ellos sí son muy abocadores a hablar del tema de la inteligencia artificial y cómo ellos creen que pueden analizar todo el mundo a partir del lenguaje de programación de la IA, pero se les olvida pues quién hace la berraca IA. Sí, claro. Yo también estoy en esa discusión con los analíticos, los filósofos de la mente o las filósofas de la mente, los del pensamiento cognitivo, los de las filosofías informáticas. No, eso es una gavilla, man. Entonces, me parece interesante que tú asomas ese análisis. Muy bien. Y nos queda lo visible y lo invisible, que es más, si no estoy mal, creo que esta es una lectura que hace Merleau-Ponty de Kandinsky, ¿no? Kandinsky, que fue un artista como perteneciente a esto de las vanguardias. Entonces, nos queda ese temita o nos queda también un análisis al tema de los otros o del otro en la fenomenología de la percepción. Nos queda también el prólogo de la fenomenología de la percepción. Entonces, no sé si Juan David, que por ahí lo vi, quiera matricularse, hacernos una Eh, presentación. es todo el libro en sí, el que escoja una exposición es todo el libro, ¿cierto? No, 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 no. Bueno, el ojo y el espíritu. Porque, por Pues ejemplo, me estoy viendo que el que le vaya a tocar el de lo visible y lo invisible debe revisar unas 262 páginas. uy, no. No, 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 yo creo Así que es que es, eso rico. sí, eso es rico, pero tampoco nos podemos dar esas. O sea, podemos probar la sopa, pero unas cucharaditas. Mm. Además es que la idea también es nosotros ponernos a leer y a discutir con el colega. Entonces, no, escojamos unas, así como hicimos el periodo, aumentámosle. Analizamos 20 páginas, analicemos 30 esta vez. 30 paginitas. En ese Claro, caso, Realmente analizamos más páginas, ¿no? Porque hubo libros enteros que sí tiramos el año pasado. por sí, ejemplo, el del ojo y el espíritu tiene que 70 páginas. Pero pues si le quitamos el prólogo y eso, pues serían como unas 40. sí, Ah, eso no, está bueno. Claro, la mitad es el prólogo y la otra mitad son puras referencias bibliográficas. como 50. No, eso es menos, eso es menos. Y en caso de que tengas situaciones, yo creo que es muy importante si puedes leerlo en clave del problema que te interesa. Entonces eso te va a ahorrar, pues si hay 80 páginas, no siempre creo que en las 80 páginas
habla precisamente del ojo al que te refieres. Ah, Sí. bueno, lo que dice Juan Manuel es una buena pauta de lectura. Tú puedes leer hasta donde te interese tu, digamos, lo que tú veas que te llama la atención y que refuerza tu idea de lo espiritual, de toda esta cosa como De que te hemos los discutido, ojos invisibles. toda esa vaina, pues, que es un tema que yo sé que te gusta. Entonces, hermanito, con toda, me parece buena esa pauta de lectura, que usted haga un análisis en función de su interés de conocimiento. Y claro, todos nosotros normalmente en filosofía escorzamos los textos. O sea, escorzamos quiere decir es que lo perfilamos, le ponemos un marco. Y eso es sensato y eso es humanamente posible. Yo sí creo en esos. No, ya nosotros ya no podemos hacer exégesis así como lo hacían en la Edad Media, que se encerraban en un convento y eso, punta, prácticamente repetir la política de Aristóteles, pero en latín, ¿no? Y claro que nosotros, Además, de paso pueden ir viendo de qué manera lo que ustedes aportan respecto a la lectura del texto puede sacarles un textico de 10 o 15 paginitas que les va a dar para sacar de una vez el aporte, que es sí, también. porque eso es hacerse la tarea y en torno a que hay una revisión en conjunto, uno ya entra el texto otra vez a revisar para que ya se pase a editar. Y Sí, pues es muy, puede muy decirse que ujú, también. Totalmente de acuerdo con Juan Manuel, sí. Uno pues también tiene que con un tiro matar varios pájaros y me parece una buena sugerencia que hace Juan Manuel y es tómese usted el ejercicio de comentar el texto en función del proyecto de escritura que estamos por ahí cocinando. Entonces también lo puede hacer en ese sentido, claramente se ahorra tiempo, se ahorra, bueno, aunque yo sé que muchos de ustedes son muy hábiles y logran hacer cosas también que nos sobrepasan y me parece también eso muy poético y muy osado. Entonces, no como vaya a decir estamos, bonito, como estamos entre osados, pues claramente podemos decir estas cosas y sabemos entre que ositos. entre ositos, sí, señor. Entonces, muy bien, así sería la cosa. Falta Juan David, a ver si está Juan David. Juan David se abrió el parche. Entonces, bueno, Es un Se salió hombre antes de inteligente. ser papá. ¿qué? Cuando Es un íbamos a hombre asignar inteligente. responsabilidades, digo, a hueco el ala. Pero bueno, él seguramente después se conectará y me dirá los motivos de su situación. Sí, en la medida en Sí, que se van presentando, la sí, gente se va animando. sí, Ajá. sí, sí. Estoy de acuerdo Yo contigo. tengo algo para decir. Sí, claro. De pronto, lo que yo, el primer texto que es Esteban, no sé qué, García. García. Ese texto es muy cortico, sobre todo el de la introducción, y es como muy inspirador, o sea, como que se lo leen y les va a dar ganas por lo menos de investigar más sobre Merleau-Ponty porque es muy bueno. Eh, porque o sea, como que en términos generales, ustedes han visto que Deleuze tiene un montón de seminarios sobre Spinoza, sobre un montón de filósofos, pues de todo tipo, ¿no? Así es Merleau-Ponty, o sea, como que ahora habría, seguramente como es toda esa gente que dio esas clases famosas, pues le editarán los cursos y eso, pero el punto es que él recorre toda la filosofía, toda la historia de la filosofía y hace como una especie como de interpretación marginal de todos los principales filósofos. Entonces lee como en las márgenes de Descartes, lee a Mendevirán, que también es súper interesante para hablar sobre el cuerpo y, y como la autoafección. Y lo que quiero decir es que es muy interesante, pues porque no es encerrarse de pronto en el pensamiento de Merleau-Ponty, no verlo así, sino verlo como rastrear, porque fue lo que él hizo, rastrear en los márgenes de la historia de la filosofía. Eso que no fue dicho, que tiene que ver con el papel del cuerpo
en, digamos, el papel del cuerpo en la existencia, ¿sí? Y en la filosofía. Entonces, eso es lo que a mí me ha entusiasmado, pues, que he sentido con Merleau-Ponty, por ejemplo, en Fenomenología de la Percepción, uno se clava 2 capítulos de eso y entras en el mundo de la Gestalt Theory, ¿sí? De Goldstein, de psicólogos de la Gestalt, de nombres alemanes que desconozco y que estaban muy en boga en esa época, los años 40 y 50 en Francia, ¿sí? Esa Gestalt que en el fondo, o sea, tiene una premisa muy básica que entender todo, como dice esa cita de Saint-Exupéry que leyó el profesor, como un nudo de relaciones. Entender que la figura y el fondo son pues un nudo de relaciones y que el elemento sensible fundamental no es un átomo perceptivo o un átomo sensorial, sino que el elemento más básico que hay es una relación, un nudo de relaciones entre figuras y fondos. Entonces eso es lo que lleva como después a plantear, lo que lo lleva a plantear después una ontología de la carne, ¿sí? Y lo que decía el profe Juan Manuel, de cómo, digamos, superar dialécticamente la decisión entre sujeto y objeto a través del cuerpo. Entonces, por eso me parece que lo primero que recomendaría es que no se pierdan, por lo menos esa introducción, ese libro. Yo me antojé de él por correo y lo pedí en esa página es que busca libre y lo quería escanear todo, pero realmente no escanea bien. Tocas tomarle como las fotos, pero entonces, o sea, hay que hacer toda una logística pues para escanear ese libro porque como que en los bordes de adentro se plega mucho y queda por eso como medio curvadito. Pero ese libro pues fue como sí, como un impulso, un regalo que me di en Navidad y que me dio ganas de, de compartirle al profe y pues ahí me parece que es apenas como para empezar. Aunque la verdad, de Merleau-Ponty también me han servido todo tipo de documentos que encuentro en Redalic, en todo tipo de libros de fenomenología, o sea, como que para entrarle no le entré directamente, sino que le entré también como a través de otras lecturas, gente que ya medio que te pone en el marco conceptual de la carne y de la ontología, digamos, de la reversibilidad que él maneja. Entonces, por eso digo que como guía de lectura me parece ser abierto a cualquier otro tipo de información que les pueda llegar y refrescarla, ¿sí? Porque resulta que Merleau-Ponty informa mucho la fenomenología contemporánea, pero digamos que es un personaje también como casi pues descuidado, sí, porque realmente no escribió mucho ni vivió muchos años tampoco. Entonces, nada, eso era lo que quería decir. Gracias. Vale, Pedro, muchas gracias por tu presentación de esta introducción. Yo quiero confesarles que inicié esta programación en una conversación que tuve con Pedro y pues, digamos, descubrimos esta joya bibliográfica y bueno, está en el Drive, escaneados por Pedro, gracias. Y la idea es que pues también ustedes puedan leer, ¿no? Y también discutamos sobre nuestras apuestas de lectura. Claramente, la filosofía también tiene ese espacio del debate, de la antinomia también, del antagonismo, de la antítesis. Creo yo eso es importante, desarrollarlo como competencia filosófica. Entonces, la invitación es, claro, tenemos disposición de los textos. Les agradecería de pronto, Juan Manuel, si nos ubica de pronto los fragmentos. Pedro, yo sé que lo puede hacer también. Juan Manuel también, de compartírmelos y yo los subo al Drive. Ustedes acabaron de ver para que los puedan consultar los compañeros y estén también como bien apertrechados el día de la sesión y bueno, nos acompañen leídos, ¿no? Que es tal vez una de las cosas que más queremos y deseamos. Bueno, y eso fue todo, compañeros. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más. No, así está, pues de mi parte creo que así está bien.
Ya sería revisar las lecturas y presentarlas ya sea en formato texto o presentación. Sí, yo digo que una relatoría, como lo hemos hecho, cada quien compone su textico y lo socializa y lo va leyendo y nosotros pues hacemos el respectivo análisis y conversación como lo hemos hecho tradicionalmente. No sé si profesor Juan Manuel quiere señalar algo más. Bueno, está bien que es posible que hagamos el ejercicio de la escritura, por una parte. Para la presentación, si pueden compartirlos de pronto el texto en los correos, para uno ya echarle mano y hacer comentarios a la persona que los va a recibir y los va a leer, antes de que la sesión sea pública, si es posible. Y lo segundo es, si están de algún modo en posición de que consideren que hay algún aspecto que sea muy oscuro, eh, es importante que podamos compartir esos fragmentos para que de algún modo el seminario nos permita discutir acerca de eso. Finalmente uno en un seminario termina indagando acerca de detalles, ¿no? Que uno sí necesita con múltiple mirada y para eso están los asistentes que son los más adaptos para esa labor, de algún modo. Eso meter a discusión. Y lo segundo, de pronto ya a modo de lo que decía el profe Ballén, es de pronto qué posibilidad hay de integrar en esta publicación que vayamos a hacer a otros referentes de otras disciplinas, no sé, elevar este proyecto de publicación del sello editorial que tienes y cruzarlo con la investigación, con los de maestría en psicología y más, Me buscando parece más que muy avalar chévere, es como, ujú, muy chévere. buscando, buscando ya plantear, yo entiendo que hay una cuestión exegética de los problemas sociales, pero también el poder plantear una lectura sobre un problema concreto social que tengamos ahorita en Colombia, no sé, y que busquemos hacer práctico para que no se quede esta cuestión en otro libro, y me disculparán pues de Merleau-Ponty, que no es nada despreciable, porque ya el trabajo de sentarse a leerlo es exigente, y nada más esos como los puntos que pongo. Ujú. Eso me Pues sí, Juan gusta, Manuel. profe. Voy a Interesante. hacer un mero comentario irónico, perdón. Como por ejemplo un problema actual como la corporalidad de un expresidente en un juicio. Interesante, súper interesante. Claro El que cristianismo de buenísimo, Colombia. muy buenísimo. Claro, claro, o el tema del cuerpo, en la cuestión de los nuevos capitales del cuerpo a nivel de lo que es esta cuestión del erotismo, ¿no? Cómo está trabajando hoy en día y la cuestión de la recurrencia a la sexualización como belleza, intercambiando eso. O sea, hay múltiples puntos, pero si podemos de algún modo buscar esa forma, voy a decirlo en contra de la decolonialidad, pero no es que esté en contra de la decolonial, es pues europea, que ellos ya entran a trabajar siempre en torno a una discusión a un problema en concreto que nos permita aterrizar y trabajar con múltiples, tan disciplinariamente con otras personas, con otras disciplinas, que nos permitan ver cómo nos podemos acercar a lugar plantear, a resolver un problema en concreto y mostrar que la UNAD de algún modo tiene una manera de filosofía muy distinta a quedarse solamente en la cuestión de la discusión de lo virtual o de entender la filosofía a términos de quién lee mejor a Heidegger, que yo no sé. Lo digo porque hoy tuve una discusión precisamente con un compañero acá en Cali que hizo un doctorado en nada más con la profe Victoria Camps y me contaba precisamente que ellos entraban a ahondar en un problema social e intentar resolverlo, ¿no? Que no sirven ya esas tesis de el concepto de libertad en Sartre y las dejan así, porque la cuestión es, si ustedes observan en las últimas publicaciones del profe Ballén, por ejemplo, están dadas a problemas muy sociables y también el profe Ballén, hablando de la psicopolítica, si está haciendo torciéndole el cuello a las cosas, es
planteando hasta qué punto hay problemas sociales que podemos plantearnos desde esta discusión, que no es estrictamente hermenéutica, ¿no? Diría yo, más bien. Nada más eso. Sí, yo me parece muy interesante esa moción de orden metodológico del profesor Juan Manuel. De hecho, mi investigación doctoral fue haciendo un análisis a una obra literaria como La Vorágine de José Eustacio Rivera. Y pues la literatura es ni más ni menos que uno de los mejores dispositivos culturales que se ha inventado el ser humano para ver la realidad social, recrear la realidad social, ficcionalizar la realidad social. Y ahí la filosofía tiene muchas cosas que decir. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Juan Manuel y me parece que sí, el cariz filosófico del programa de filosofía de la UNAD sí tiene esa otra cara, que es ver cómo desde la filosofía se ven los problemas en Colombia. Yo estoy muy de acuerdo con eso y lo que decía Pedro también, por ejemplo, ¿por qué no aplicarle un ejercicio desde la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty al juicio del presidente Uribe? Sería un trabajazo. Yo creo que entre nosotros existe también esa motivación y lo podemos sacar adelante. Pero lo otro que tú señalabas que también me parece interesante, pero que es un poco más difícil, es si los de psicología estarían interesados en participar en nuestra publicación y si ellos estarían interesados realmente en hacer ese diálogo interdisciplinar con la filosofía y con la fenomenología. Que es que yo veo que en Colombia todavía no se ha dado o sea, los psicólogos en Colombia y la psicología en Colombia es una cosa muy positivista, weón, perdóname por decir la expresión, pero ahora es neuropositivista, bueno, antes, peor todavía. Entonces, son muy contados los psicólogos que por formación saben que la fenomenología es una disciplina que sí le puso el dedo en la llaga al positivismo y criticó fuertemente el psicologismo. O sea, pero digamos en países como Brasil, por ejemplo, los fenomenólogos dialogan con los psicólogos en problemas puntuales como por ejemplo la esquizofrenia, ¿sí? Eso en Brasil allá es durísimo y en México también, en Argentina. Aquí en Colombia todavía no se han dado como esas discusiones. Sería muy interesante porque pues entraríamos más en el CARIS también de la EXA, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Habría que invitar, pero casi de voz a voz, en las personas que uno conoce que son inquietas, que les gusta escribir, proponerles si tendrían el interés de participar, pero como te digo, más en el plan del voz a voz, inclusive podríamos sacar un bannercito con una publicidad y yo me podría encargar de que el líder de investigación de la EXA nos dé promoción entre la gente de psicología y bueno, invitar a la gente, nunca está de masas, mandar una carta de invitación siempre es una cosa muy, muy diplomática y muy digamos, desde el ámbito de la formalidad que sirve mucho. Entonces, si quieres, yo me encargo de hacer ese banner de invitación y también me encargaría de la difusión, sobre todo desde la perspectiva, digamos, desde la posición de investigación de la EXA, que me queda mucho más cercana. Vale, La me del parece muy bien. Y también ¿Qué ibas a ustedes, decir, Wilder? si de pronto Juan Manuel, ese, por ejemplo, si tú puedes invitar a tu amigo, el que estuvo con Victoria Camps, que si se quiere matricular, lo metemos, lo metemos. Sí, Tú sí. le cuentas, tú ya sabes la propuesta, le dices, oye, hermano, mira que estamos haciendo esto en la UNAD, con el semillero este, ¿te animarías? Dale, Juan Manuel, ahí tienes todo, 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 y sería súper, súper contar, sobre todo, pues, si este personaje tuvo ese acercamiento con Victoria Camps, y desde ese ámbito, digamos, de la discusión de fondo, chévere, de pronto que nos aporte algo de ese diálogo y de esa discusión, y bienvenido, o sea, sería un golazo, pues. Y también si Wilder conoce y si Pedro conoce esos otros personajes que también uno normalmente a veces se rodea de locos, entonces, o locas, entonces, adelante, ¿sí? Entonces queda abierta la invitación a hacer también en el voz a voz, pues, de nuestros gratas personas que nos rodean para que nos quieran acompañar en esta publicación. Bueno, tenemos vía Vale. libre. Listo, súper. Bueno, un gran abrazo, compañeritos, y que descansen.
Muchas gracias. Bueno, dale. Muchas Buenas noches. gracias. Chao, Saludos. cuídensela. Un gran abrazo. Saludos. Listo.